No puedo venir a hacer los papeles de la camioneta para poder hacer el cambio de placa. No puedo salir. Quiero buscar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan claro como el agua, los conversatorios que marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, que como muchos de ustedes saben, es un proyecto de divulgación científica de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con una investigadora de primer nivel, que es la doctora Denise Suárez, que es del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Denise, gracias por el privilegio de tenerte aquí. No, gracias a usted por la oportunidad de hablar con ustedes de la UAM y además con el público. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Denise. Ya nos hablábamos de tú, Denise. Sí, El día, sí. el día de hoy vamos a platicar con Denise de los derechos humanos al agua y al saneamiento, un tema que ha sido de mucha polémica, de mucho interés a lo largo de estos conversatorios que los hemos tocado alguna vez. Antes de empezar, doy la bienvenida al doctor José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Buenas tardes, Denise, buenas tardes, doctor, buenas tardes, Lili. Es un gusto reiniciar nuestros trabajos. Bien, vamos a empezar, Denise, y te platicaba que en el formato de estos conversatorios, regularmente empezamos pidiéndole a nuestro invitado que nos diga cómo se gestó su perfil profesional, cómo es que se fue convirtiendo de la niña Denise, se fue convirtiendo en la investigadora y se fue haciendo una investigadora consolidada en estos aspectos del agua, los derechos humanos, el saneamiento, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes contar para nuestra audiencia estudiantil y para la audiencia profesional también, para que se enteren? Por supuesto, con gusto. Yo soy de Brasil, ¿no? Y hice allá mi carrera de ingeniería forestal. Y desde la carrera, el tema que me apasiona es educación ambiental. Yo pienso que es súper importante compartir conocimientos, experiencias y aprender de las gentes, de las comunidades, ¿no? Educación ambiental principalmente con zonas rurales. Y ahí terminando la carrera, y yo empecé a trabajar con reforestación comunitaria y se abandonaban las reforestaciones, no funcionaban, ¿no? Yo no entendía por qué, porque yo sabía que eran las especies adecuadas, entonces hablé, no, yo sé de las especies, ahora tengo que entender por qué la gente abandona, entonces di el vuelco a antropología, justamente para poder entender cuál es la relación de las sociedades con los bosques, ¿no? Y ahí yo pienso que ni necesitaba hacer el doctorado de antropología, porque antes del primer semestre ya me di cuenta, ¿no? Que yo tenía que tomar en cuenta a la gente, no era ver la gente antes que ver lo que yo pensaba que la gente podía querer, ¿no? Para ir eso, seguir en el doctorado en antropología, pero sigo con la línea de educación ambiental, ¿no? Y me acerqué al agua porque de la educación ambiental siempre uno, ¿no? El bosque para mantener el agua, la relevancia del agua. Yo soy feminista
Entonces siempre veíamos las mujeres teniendo que recolectar agua y caminar kilómetros para ir por el agua o para ir por la leña. Entonces ya me quedé, ya hace 24 años que estoy en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y soy mexicana ya hace muchos años, me casé con un mexicano, me encanta México, no hasta podría llamarme Guadalupe, no estoy muy feliz acá, no estoy muy feliz y ya es mi lugar y vivo en Tepoztlán ahora. Muy bien. ¿En qué ciudad de Brasil iniciaste? Y yo nací en una ciudad que se llama Muriaé, y es de un estado que se llama Minas Generales, traducido al español, ¿no? Minas Porque Gerais. Minas Gerais, justamente, es como Guanajuato tenía muchas minas de diamante, de oro, inclusive hay ciudades que se llaman Oro Negro, Diamantina, pero los portugueses llevaron, ¿no? El oro y el diamante, pero siquiera se quedó con Portugal, ¿no? Porque los piratas ingleses interceptaban los barcos portugueses, entonces toda la riqueza de Brasil está en Inglaterra, no en Portugal. La decisión de venirte a México, ¿a qué obedeció? Yo hice un curso justamente de educación ambiental que era latinoamericano y ahí uno de los maestros era de aquí y teníamos que hacer una tesina, fue un curso de 8 meses o 9, no me acuerdo, hace muchos años. Y ahí él me dijo, si quieres hacer la tesina en México, ¿no? Tú desarrollas tu proyecto allá porque él tenía que dar unos cursos de educación ambiental para Pemex. Eso en los años 90, en el año 90. Entonces yo vine por 3 meses para hacer la tesina, pero me alucinó el país. Hablé, no, yo tengo que regresar, es muy poco tiempo. Entonces, mientras yo estaba aquí haciendo la tesina, yo me puse en contacto con el Poli. Tenía un programa que se llama PIMAD, Programa Interdisciplinario de Medio Ambiente y Desarrollo Integrado. Logré la aceptación de la maestría, regresé a Brasil, logré la beca y vine para la maestría. Terminando la maestría, hablé, no, no quiero regresar a Brasil, adoro ese país. Ahí hice el doctorado y ahora ya asumí, no, ya no voy a hacer postdoc. Yo soy de aquí y me quedo. Perfecto, bienvenida. Te aceptamos con todo cariño. Muchas Oye, gracias. ¿y por qué empezaste a decidir, por qué decidiste más bien empezar a trabajar en este tema de los derechos humanos al agua y al saneamiento? Te quiero platicar que en estos conversatorios hemos tenido el privilegio de contar con profesionales del agua que estudian diferentes aspectos del agua, ¿no? Desde microbiólogos que están viendo la fisicoquímica y todo lo demás y la presencia de microorganismos, ingenieros hidrólogos que ven lo de los puentes, los túneles, cómo se reparte el agua, y la parte social del asunto del agua. Entonces, creo que todos los escenarios del agua son muy sensibles y tenemos que ir desarrollando todos los escenarios parejitos para lograr soluciones a este grave problema. Platícanos, ¿qué es esto de los derechos humanos al agua y al saneamiento? Los derechos humanos al agua y saneamiento, yo pienso que toda la gente dice, no, fue Naciones Unidas, no, que en 2012 hizo la observación general número 15, pero hay un antecedente, y el antecedente es el activismo social, ¿no? Que la gente, yo soy activista de medio ambiente, soy activista del feminismo también, y justamente nosotros que somos activistas, yo pienso que en el mundo entero nos dábamos cuenta y nos seguimos dando cuenta porque está en la Constitución los derechos humanos al agua y saneamiento, pero eso no se refleja en las políticas públicas y las zonas rurales y periurbanas siguen sin ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, hubo un empuje de la sociedad civil a nivel internacional y Naciones Unidas lo recogió, ¿no? Y hizo en 2002 la observación general número 15 y después, en 2010, ya empezó a trabajar, la observación general 15 era solo el derecho al agua,
¿no? Y después, en 2010, ya vinieron dos documentos de Naciones Unidas también, donde ya se planteaba también el derecho humano al saneamiento, uno hecho por el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? Y ahí los derechos humanos al agua y saneamiento es justamente el derecho de tener acceso al agua en cantidad suficiente, en calidad adecuada y además en precio que no compromete el ejercicio de otros derechos, ¿no? Eso del agua y saneamiento, tener dignidad, tener privacidad y que las estructuras relacionadas al saneamiento, los sanitarios, tengan lavabo para promover la higiene. Y también hay los principios transversales que tienen que ver con todos los derechos humanos, ¿no? Que es la no discriminación, la participación, la transparencia y el acceso a la información. Entonces, los derechos humanos al saneamiento plantean toda esa riqueza, a donde si yo estoy ejerciendo realmente y yo tengo condiciones de tener un agua salubre, asequible, accesible, pero eso no pasa, ¿no? En 2012 ya México ya bajó esas recomendaciones internacionales a la Constitución y está en la Constitución desde el 2012 los derechos humanos al agua y saneamiento, pero las políticas públicas no avanzan en ese sentido y tú vas a cualquier zona rural o periurbana y ves que la gente no tiene acceso al agua, que el agua es de mala calidad, que las mujeres tienen que seguir yendo, caminar a veces hasta más de 1 kilómetro para ir a los manantiales por el agua. Y entonces el activismo tiene que seguir, ¿no? Ya ahora tratando de usar, ya está en la Constitución, pero ¿cómo hacemos eso realidad? Bueno, esto se parece a muchos otros temas, ¿no? Que las leyes que se generan, las normas constitucionales son impecables y después se les olvida el reglamento, las cosas que aterrizan estas normas, ¿no? ¿Quiénes son desde la ONU y desde el gobierno, la Constitución mexicana, quiénes son los responsables de garantizar estos derechos al agua y al saneamiento? Desde los, ¿La federación? ¿Es el, es, el ajá. estado o es el municipio? Es el municipio. Desde los años 90 hubo la descentralización en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Entonces, el garante, el que tiene que garantizar el acceso es el municipio. Pero el municipio se coordina con la federación, que los programas, tanto para zonas rurales como para zonas urbanas, tienen recursos del Estado y de la federación también. Pero la última instancia, la que tiene que brindar el agua es a sus localidades, es el municipio. Pero lo que pasa es que hubo esa descentralización en la prestación de los servicios, pero no fue acompañada de un proceso de capacitación, ¿no? De fortalecimiento de capacidades de los municipios y tampoco de una cantidad suficiente de recursos financieros. Entonces, principalmente los municipios más chicos, más pobres, de las zonas que tienen muchas comunidades rurales, no tienen capacidad, ¿no? Ni técnica, ni financiera, ni administrativa, y acaba que ellos trabajan solo en la cabecera municipal. Y en las zonas rurales se tienen que formar los comités comunitarios del agua, que tienen varios nombres, ¿no? En Chiapas se llaman patronatos de agua, y rascarse con sus propias uñas para lograr tener agua. Y el peor es que en las comunidades la gente siquiera sabe que tiene esos derechos. Entonces, ¿cómo van a exigir los derechos si siquiera los conocen, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo importante justamente de educación ambiental que se tendría que hacer para decir, ¿no? Ustedes son sujetos de derechos y el municipio es el sujeto de obligaciones, entonces tienen que ir y exigir y que el municipio también logre hacer una relación menos vertical con la federación y el Estado para lograr coordinarse
para hacer algo realmente. Además, porque está en riesgo el objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? El número 6 que tiene que ver con el acceso al agua y saneamiento. La necesidad que tenemos los seres humanos del agua en cantidad y en calidad es un imperativo vital, ¿no? O sea, dependemos, nuestra vida depende, nuestro bienestar depende de tener acceso al agua en cantidad y en calidad. No le queda muy grande al municipio afrontar esta responsabilidad, porque los municipios, hay cantidad de municipios y en muchos de ellos hemos visto un caos conceptual, administrativo, de honestidad, en fin. Realmente se garantiza este derecho humano dándole la responsabilidad a los municipios. ¿Tú qué No, para crees? nada. No, no, el paquete es grandísimo, principalmente en los municipios pobres, ¿no? Lo que comentaba, en los municipios más apartados, más pobres. A veces llega un presidente municipal semi-analfabeta, que es difícil acceder, porque hay los programas, ¿no? Antes se llamaba ProSapes, ahora se llama ProAgua. Hay los programas para zonas rurales de la federación, pero el municipio tiene que hacer todo el proceso y adecuarse a las reglas de operación de los programas gubernamentales, y a veces la gente no tiene la mínima experiencia, ¿no? Entonces sí es un paquete que les quedó grande y justamente hubo la descentralización, pero no fue acompañado de un proceso de fortalecimiento de capacidades, de fortalecimiento institucional, ¿no? Y además de eso, los municipios cada 3 años cambian. Entonces, cuando el presidente municipal y el cabildo empieza a agarrar la onda de, no, yo puedo bajar recursos de aquí, de la Comisión Estatal o de la Federación de aquí, cuando empieza a agarrar la onda ya terminó su mandato y las comunidades son las que pagan, ¿no? Y Claro. justamente los comités tienen. Peor aún, si el municipio, la cabecera municipal, no tiene las capacidades técnicas y financieras, los comités comunitarios menos aún, ¿no? Y tienen que hacer todo, ¿no? Y gestionan el agua desde aspecto normativo, hacen reglas para acceder al agua cuando hay poca, ¿no? Hacen todas las reglas, desde el aspecto simbólico, también muchas comunidades rurales, ¿no? Hacen las misas ahí en el Día de Santa Cruz, así, y administran el agua desde una serie de ámbitos, pero de manera autónoma, desde el punto de vista técnico, dejando muchísimo a desear, y desde el punto de vista financiero, ni decirlo, ¿no? ¿Cómo se coordina en tu experiencia y en lo que has podido estudiar? ¿Cómo es la coordinación entre el municipio y Conagua? Porque para los que no sabemos, pues Conagua aparece como la dueña del agua en todo el país, ¿no? Y ellos deciden qué se hace y qué no se hace. Y los municipios como unas entidades pobrecitas, limitadas, carentes de visión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es esta relación entre municipio y Conagua para ver las necesidades del agua en las diferentes partes? No se puede generalizar porque son múltiples relaciones. Los municipios más grandes, más capitalizados, tienen una relación, ¿no? Paga por los derechos de abrir pozos para prestar el servicio a sus comunidades. A veces son entidades privadas que prestan el servicio de agua, a veces son entidades públicas, ¿no? Los municipios más grandes, a donde le interesó entrar las empresas privadas, ¿no? Y en los municipios chicos, hay municipios de eso que ni saben, así, tienen que hacer, ¿no? El registro del pozo con agua, tiene que trabajar con CFS, que necesita pagar la luz, ¿no? Para bombear el agua, entonces es una relación con agua, CFE, y podría acceder a programas y que a veces el municipio ni sabe. Estamos trabajando
en una comunidad, en un municipio rural de la Sierra de Puebla, el municipio de Sautla, y eso, ¿no? Nunca en sus comunidades tuvieron acceso al Proagua porque nunca hicieron los trámites, porque las reglas de operación son medio complicadas, no saben bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces hay ahí una diversidad de relaciones entre municipios y federación, dependiendo de las capacidades técnicas y administrativas de los municipios. A ver, cuando dices derechos humanos, hay una entidad que vigila que los derechos humanos se cumplan, que es el Estado, ¿no? ¿Cómo es posible que entre la iniciativa privada a manejar un recurso que es un derecho humano, ¿no? Si ellos lo que entran es hacer un negocio, ¿no? Entonces, está bien que los privados entren al manejo del agua desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, no para nada, pero eso viene arrastrándose desde hace rato, ¿no? Que la Ley de Aguas Nacionales tiene una orientación privatizadora, ¿no? La Ley de Aguas Nacionales es anterior al planteamiento de los derechos humanos al agua y saneamiento. Ya está el debate del cambio de ley ya desde hace rato, pero justamente los grandes capitales están metiendo su cuchara ahí para que no se apruebe la nueva ley o que la ley sea más light y no sea tan todo orientada hacia el agua como bien común. Entonces ahora en la ley actual el agua es una mercancía. Y además yo siento que tampoco generalizar que la iniciativa privada está fatal, porque en Saltillo hay una relación de un buen servicio. Pienso que la ciudadanía está contenta con el prestador de servicio que ya está ahí hace, pienso que más de 20 años, ¿no? Y es un servicio bueno, ¿no? Pero la mayoría de las veces, y por principio, es justamente la iniciativa privada que tiene como eje la ganancia, no puede ser la detentora de un recurso que tiene que ser un bien común para la sociedad. Entonces sí tendría que ser público, ¿no? Pero aún falta ahí un camino para andar, para pensar desde esa perspectiva, que se apruebe la nueva ley que dé a agua esa perspectiva de bien común, ¿no? Porque en la actualidad es una mercancía, ¿no? En la ley. Ahora, regularmente se ve el problema del agua como el del abasto, ¿no? O sea, cuánta agua te llega, cuánta agua puedes utilizar, etcétera. Pero tú incluyes en los derechos humanos al agua y al saneamiento. O sea que el saneamiento del agua tendría que estar inscrito en este derecho humano y la población tendría que exigirlo como un derecho humano, ¿no? Esto ha avanzado, porque se me hace que si no ha avanzado el derecho humano a la cantidad de agua, pues al saneamiento menos saben que eso existe, ¿no? Assim, desde el punto de vista legal ha avanzado, porque eso desde el 2010, Naciones Unidas incrementó al derecho humano al agua, al saneamiento, y en 2012 está en nuestra Constitución el derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo, yo pienso que el saneamiento aún no está en el imaginario colectivo. Entonces, no es una demanda. Yo pienso que el único zona a donde realmente el saneamiento es una demanda, porque es una tragedia, es ahí junto a la presa Indó, ¿no? Porque la gente ve realmente su calidad de vida, asocia un cáncer, asocia una serie de enfermedades de la piel por la falta de saneamiento en las comunidades ¿Cuál presa? aledañas. ¿Cuál presa? No te entendí bien. ¿Cuál presa? La presa Indó, que está Es- en el estado de Hidalgo,
ahí van las aguas del Valle de México. Y ahí Ah, la gente usa, los agricultores usan el agua para regar las plantas. Pero las comunidades aledañas a la presa, sí, ahí tiene como demanda el saneamiento. Pero para que tengas una idea de que el saneamiento realmente no está, si quieren el imaginario institucional, porque el INEGI no considera que el drenaje es cualquier tubo que lleva el agua de su casa hasta una planta de tratamiento o una barranca o un río. Eso es un absurdo, ¿no? Que una propia institución gubernamental considere que el saneamiento es llevar el agua hacia la barranca, ¿no? claro. Entonces tenemos que cambiar el chip, ¿no? El chip de las personas para exigir el saneamiento, ¿no? Y el chip también de las instituciones. No puede ser que INEGI tenga esa definición del drenaje, ¿no? Que el drenaje es la base del saneamiento porque es la conexión que va a llevar hacia la planta de tratamiento o al humedal o a lo que sea que tiene que tratar el agua usada. ¿Tú crees que la Conagua está consciente de esta parte del saneamiento en los derechos humanos? Porque yo veo que cuando se promociona la Conagua y las obras que se hacen y todo, se refiere exclusivamente a llevar agua de un lado para otro, ¿no? Pero pocas veces he oído, y corrígeme si me equivoco, pocas veces he oído que Conagua esté haciendo trabajos de saneamiento del mismo nivel de importancia de llevar el agua, también tratarla, ¿no? ¿Cómo ves tú? Del mismo nivel, no, para nada. Pero sí hay programas tanto para zonas urbanas como rurales, ¿no? Hubo un incremento muy grande de plantas de tratamiento en el país y además para las comunidades rurales el Proagua también tiene programas de saneamiento que incluyen a veces sanitario seco, ¿no? Que son sanitarios que no necesitan para sustituir las letrinas domiciliares, un sanitario que no necesita agua, ¿no? Y hay otros modelos de sanitario también que, me olvidé el nombre ahora, pero que genera gas, es biodigestor, ¿no? Que es un sanitario también que además genera gas para zonas rurales, pero es marginal, ¿no? Dentro de los programas es mucho menos recurso y además un gran tema del saneamiento es que no hay fortalecimiento de capacidades y seguimiento. Entonces, de las plantas de tratamiento que se construyen en el país, por lo menos el 40% de los municipios, ¿no? Y los municipios más alejados están abandonadas, porque se construyen con una tecnología que después el municipio no tiene dinero, que necesita luz eléctrica todo el tiempo, porque necesita aireadores, ¿no? Y el municipio no tiene dinero para pagar a CFE, entonces abandona o una tecnología complicada y la gente sencilla del municipio no aprende cómo manejar la planta y la abandona. Y en comunidades rurales igual, los sanitarios secos, tú vas y son espacios, son cuartos para guardar herramientas. El sanitario seco más patético, ¿no? Pero que fue chistoso que yo vi, estaba evaluando un programa de agua y saneamiento en zonas rurales, ¿no? Entonces, estaba viendo el uso de los sanitarios secos. Y tenía una casa y para ver el uso yo hablaba, yo quiero ir al baño, porque si no la gente dice que sí, que está buenísimo, que lo usa. Y en el sanitario seco de la casa, en la taza, había unas flores de plástico. ¿Qué es eso? Y la señora habló, ay, es que la taza era tan blanquita, tan bonita, que me dio pena ensuciarla. Oh, entonces, para que tengas una idea, y eso, ¿no? Se prioriza el aspecto técnico y el social, que es importantísimo. No se valoriza y está todo ahí tirando, es un tiradero de dinero, no hay sostenibilidad en muchas obras relacionadas con el saneamiento.
Esa es una lección, Denise, para todos los académicos que se acercan a las comunidades, ¿no? Y que creen que, mira, te voy a instalar un baño seco y ya tú ya adivinaste cómo se usa, cómo se mantiene, cómo se perpetúa, ¿no? Y la verdad es que no, que falta educación, que falta capacitación, que falta mucho manejo de esa y de otras cosas, ¿no? Porque lo que dices tú de las plantas de tratamiento, pues es un fenómeno que se repite a lo largo del país. Hace poco nos decían de la península de Yucatán, más del 50% de las plantas de tratamiento están inutilizadas, ¿no? Entonces, ¿cuánto se gastó para poner una planta de tratamiento y después está inutilizada, ¿no? Entonces, claro, hay instituciones como el Poli que tienen brigadas de profesionales, de ingenieros con sus alumnos que andan recorriendo espontáneamente las plantas y echándolas a andar, ¿no? Entonces es una labor muy noble la que hace el Poli. Pero cuéntanos, Denise, ¿cómo, cuéntanos ahora de tus proyectos, de tu actividad profesional? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? ¿Qué equipo tienes? En fin, ¿sí nos puedes Sí, platicar de yo, eso? yo soy investigadora desde hace 24 años del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y siempre trabajamos con proyectos de incidencia. Y yo pienso que la ciencia está para resolver problemas y problemas de poblaciones más vulnerables. Entonces ya trabajé con estufas ahorradoras de leña en zonas rurales para quitar el humo de dentro de las cocinas, porque el cáncer de pulmón en las mujeres de zonas rurales es alarmante justamente por una cosa tan sencilla como la posibilidad de poner unos tubos para quitar el humo. En la actualidad tenemos un proyecto sobre derechos humanos al agua y saneamiento en la Sierra Nororiental de Puebla. Trabajamos junto con una ONG que la respeto muchísimo, que se llama Centro de Estudos para el Desarrollo Rural, que está ahí, tiene su sede en Sautla, y trabaja justamente con campesinos y campesinas. Y estamos trabajando en 2 comunidades rurales para cerrar el ciclo del agua. Entonces, por supuesto, las comunidades no ejercen sus derechos humanos ni al agua ni al saneamiento, tienen unas broncas fuertísimas de acceso al agua y sus letrinas son, ¿no? Que no solo contaminan los mantos freáticos, sino también no hay el mínimo manejo de higiene. Entonces, para cerrar el ciclo del agua, estamos construyendo sistemas de cosecha de agua de lluvia, los sanitarios secos para no usar el agua porque hay carencia de agua y los biofiltros para tratamiento y reuso de aguas residuales en la agricultura. Pero ahí las tecnologías para nosotros no es lo más importante, que las tecnologías no, ya están. Es un proceso de fortalecimiento de capacidades grande, tanto por parte con las mujeres como con los hombres. Estamos capacitando a las mujeres para que puedan aprender albañilería y participar activamente en la construcción de los sistemas, ¿no? Tanto de los baños secos como de los biofiltros, como de las cisternas de cosecha de agua de lluvia. Y trabajamos con materiales educativos para fortalecer capacidades. Lo que pasa es que si quedan abandonados muchísimo de las tecnologías en zonas rurales porque se considera que un taller de un día o de 3 horas es suficiente y no, no, principalmente en relación a los sanitarios secos, significa un cambio de relación con las excretas y una relación que vino hace siglos, desde los tatarabuelos, ¿no? Que se manejaba de una manera. Entonces, para cambiar los hábitos culturales, no tiene que ser un proceso a mediano plazo, ¿no? No es un taller, 2 talleres, son 20 talleres y además dar el seguimiento constante con las comunidades y es eso que estamos tratando de hacer
Y eso tampoco asegura, ¿no? Porque si tiene algún problema y no estamos, puede abandonar, pero queremos intentar el máximo posible estar presentes y ver todas las broncas que pueden tener para el uso de las tecnologías antes de soltar a la comunidad y dejar que ya, ¿no? Que Claro, ya terminó el proyecto. claro. Estamos escuchando a la doctora Denise Soares. Ella es una investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y su tema es los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y nos estás platicando, Denise, cómo es que desarrollas este proyecto en las comunidades, pero cuéntanos, tú te relacionas, digamos, tú vas a nombre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y te relacionas con las comunidades o con el municipio o con el estado. ¿Con quién entras en juego? Con las comunidades y con el municipio. Primero, así, como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como somos una organización de gobierno y hay toda la burocracia, ¿no? Cuando termina el proyecto, ya no tenemos acceso a ir a las comunidades. Entonces, lo que hacemos es siempre articularnos con asociaciones civiles de desarrollo local, porque ahí sabemos que cuando termina entre comillas, ¿no? El proyecto, cuando termine el financiamiento, esas asociaciones estão em campo e seguem em campo. Então, para a sustentabilidade dos projetos, sempre nos articulamos com associações locais, não? E nesse caso, les comentei, estamos com o CESDER, que realmente eu sou enamorada da filosofia del CESDER, e aí llegamos con las comunidades. El CEDER ya tiene un contacto con las comunidades desde hace 30 años, está en campo y ya están plantados ahí desde hace más de 30 años. Entonces, es mucho más sencillo llegar con las comunidades porque ya tiene una trayectoria. Pero llegamos también con el municipio, porque como es justamente el municipio el que tendría que garantizar el Claro, ejercicio de los derechos humanos al agua y saneamiento, ¿no? Fortalecemos capacidades de municipio y a la par construimos y fortalecemos capacidad de comunidad, de las comunidades. Y la idea es hacer ese amalgama y para que el municipio pueda fortalecerse y establecer una relación con la federación para bajar recursos, porque no trabajamos con todas las comunidades. En el caso de Salta, son 47 comunidades, estamos trabajando con 2. ¿No? Entonces, la idea es que el municipio pueda volar y pueda fortalecer sus capacidades y sus capacidades de gestión principalmente, claro, porque hay recursos federales, pero los municipios no saben mucho y muchas veces bajar esos recursos. claro. Este Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, ¿de quién depende? ¿Depende de la SEP? ¿Depende de las universidades? ¿Es Es una autónomo? Eu penso que é autônomo, assim, é autônomo, é uma ONG, ¿no? Pero a la par tiene maestría, tiene carrera, tiene maestría y está abriendo el doctorado. Entonces, tiene la relación con la SEP, porque la SEP sí les da la posibilidad de brindar diplomas, ¿no? Pero de recursos, eu penso que bajan recursos internacionales, bajan recursos de varias organizaciones. Y en ese caso, bajamos recursos de CONACYT. Ese proyecto que digo es un proyecto coordinado por CONACYT y que estamos trabajando, ¿no? Un proyecto con recursos CONACYT y con coordinación entre el INPTA y el CESDER. ¿Qué otras fuentes de financiamiento puede haber en tu experiencia para estos proyectos? He oído que hay financiamiento internacional también. ¿Han hecho ese esfuerzo? Sí, ya trabajamos con la Alianza de Género y Agua, que es una alianza que tiene su sede en Holanda, ¿no? La Fundación Ford también ya hubo tiempos que dio recursos, la Fundación Rockefeller, hay una serie de organismos internacionales y hay la Fundación Gonzalo Río Arronte, que es una fundación mexicana que trabaja exclusivamente el tema de agua
de agua y saneamiento en zonas rurales y agricultura orgánica, todo relacionado con el agua. Entonces, sí, hay oportunidades, la cosa es saber dónde tocar las puertas, ¿no? Y a Claro. veces no es tan sencillo lograr el financiamiento, pero hay, y además el CONACYT, ¿no? El CONACYT tiene los PRONAIs, tiene varias convocatorias CONACYT con agua, y incluso CDI, ¿no? El CDI también trabaja con agua y saneamiento exclusivamente en zonas indígenas. Entonces, sí, hay varias organizaciones. La cosa es que está muy salpicada, ¿no? No hay una coordinación buena. ¿Cuál es el CDI? El Centro de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, ahora ya no sé cómo se llama. Antes se llamaba ¿El CDI, INPI? pero el INPE. El Pero el INPI. INPE no, el INPE fue antes, ¿no? Instituto Nacional de El Pueblos Indígenas, eso. Instituto Nacional Nacional de Pueblos Indígenas. Pero es actual, Sí, ahora se llama INPE. sí, hasta Ah, donde yo me entonces sí. acuerdo. Hasta Sí, donde es yo que me acuerdo. cambió de nombre varias veces, hubo un tiempo que sí, pero es el Instituto de Pueblos Indígenas. Bueno, mencionaste que puedes solicitar recursos a Conagua, pero a través del CONACYT. ¿No puedes solicitarlos directamente en la Conagua? No, hay dos cosas. Hay los programas de desarrollo de Conagua, que por ejemplo, el ProAgua es el municipio que tiene que hacer la solicitud y atender las reglas de operación del programa para poder sus comunidades acceder. Entonces, tiene que hacer la carta comunitaria. Hay una serie de requisitos. Ahí es una relación municipio con agua. Y hay también dentro de los proyectos que pueden ser financiados por CONACYT, hay un convenio CONACYT con agua, que es para proyectos específicos de agua y que la comunidad académica en general puede participar de la convocatoria, competir y ser beneficiado o no con ese programa que es Recurso CONACYT con agua para desarrollar un proyecto específico, ¿no? Entonces hay dos líneas, el municipio con la CONAGUA a través de los programas gubernamentales y un proceso de investigación a través de un convenio CONACYT con agua a donde los académicos participan. Muy bien. Estamos oyendo, repito, a la doctora Denise Suárez, que es del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y cuyo tema de trabajo son los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y entonces aquí, Denise, te tengo que preguntar necesariamente, si tú estás tratando con derechos humanos, ¿qué tiene que ver o tiene que ver en algo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo se relacionan? Si hay alguna relación de ustedes con ellos, si ellos apoyan o cómo se da esta relación, si es que la hay. Con el INPTA hubo la relación para hacer indicadores, y yo no participé en ese proyecto, pero como INPTA se hicieron una serie de indicadores para justamente el ejercicio de los derechos humanos al agua y saneamiento, y ahí sí tuvo una relación directa con la Comisión de Derechos Humanos. Pero, de manera general, los proyectos relacionados con financiamiento con ACIT no tenemos un acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos, porque es un proyecto muy puntual, orientado a un objetivo específico con las comunidades. Entonces, no nos acercamos. Pero aquí hay la reflexión también que, por ejemplo, los derechos humanos, el derecho humano al agua. ¿No? El derecho humano al agua tiene que ver con el agua para consumo doméstico y personal. Esa es la definición del derecho humano al agua y se dice que es mínimo 50 litros por persona por día, pero con la experiencia que tenemos en zonas rurales, ese concepto se queda muy corto, porque en las comunidades rurales
además del uso personal y doméstico, hay el uso de traspatio, porque las comunidades ahí tienen sus gallinas, sus cochinos, su burro, inclusive el burro los lleva al manantial cuando no tienen acceso al agua y además tiene ahí su huerto para complementar la dieta alimentar. Entonces, para las zonas rurales, el derecho con el agua tendría que ser personal y doméstico, lo que ya es, pero también el uso productivo de traspatio. Porque si no se añade el uso productivo de traspatio a ese concepto, se está inclusive vulnerando el derecho humano a la alimentación. Porque si no tengo agua para regar mis plantas o para dar de beber a mis animales, que después yo puedo matarlos para comer, ¿no? Entonces, ahí ese paraguas de derecho humano al agua se tendría que territorializar y en función de cada territorio, que, ¿no? ¿Cuál sería la especificidad, inclusive de grupos vulnerables, ¿no? En zonas muy áridas o con grupos com alguma discapacidade que necessita mais água, tendría que haber essa possibilidade de la territorialización Claro, de la definición del derecho humano. claro. Denise, los derechos humanos es algo que, que tenemos que defender, que tenemos que velar por ellos, etcétera. En el caso del agua y en el caso de saneamiento, ¿qué pasa cuando ese derecho humano está vulnerado? Cuando no se cumple, cuando no se satisface. ¿Con quién, con quién es la queja? ¿A quién hay que señalar? ¿A quién hay que pedirle que se resuelva? En fin, ¿ustedes trabajan un poco eso? No, con relación al aspecto legal de las quejas, no trabajamos con eso, pero el que tiene que garantizar el ejercicio del derecho es el municipio. Entonces, en la mayoría de las comunidades rurales no se ejerce, pero la gente no sabe que tiene los derechos, por eso no exige, porque la gente siquiera sabe que es derecho humano, no mucho menos que tiene el derecho humano al agua y saneamiento. Pero ahí yo pienso que sí, la Comisión de Derechos Humanos sí tendría que actuar, pero él actúa en la medida que hay el reclamo. Y si la gente de las comunidades no reclama porque no saben dónde reclamar y siquiera sabe que tiene derechos, entonces si queda ahí, no hay esa corriente, ¿no? De exigibilidad, porque se queda ahí suelto las instituciones que podrían ser las garantes y la gente que no sabe que tiene derechos. Por eso es súper importante ese proceso de educación ambiental para poder cerrar esa corriente, ¿no? Yo soy, yo tengo derechos y yo sé gestionar para exigirlos, pero la mayoría de las veces no hay. Lo que sí, en, no me acuerdo si fue en Chocotl, fue en un municipio aquí de Morelos, ¿no? Dos mujeres que estaban vulneradas. Primero era un grupo grande y después se quedaron con miedo porque hubo presión del municipio que estaban demandando justamente porque ya estaba en la Constitución el derecho humano al agua y el municipio no les estaba dando el agua y les quitaron el agua porque no pagaron el servicio. Por Entonces ejemplo, demandaron y ganaron y abrieron ahí un gran precedente porque demandaron justamente con ese argumento, está en la Constitución. Pero ahí fueron unos abogados, ¿no? Que trabajan derechos ambientales, que les apoyaron y siguieron el proceso. Pero ese es un garbanzo de a libra, ¿no? claro, La mayoría de las esos, comunidades no sabe. esos ejemplos son los que hay que propiciar y que promover, ¿no? Muy bien, Justamente. Denise. Estamos llegando a la parte final del conversatorio y yo quisiera pedirle al doctor Santibáñez si nos puede dar un comentario de, de cierre de este conversatorio que ha sido tan educativo y tan ilustrador. Juan José, ¿nos platica? Me, me da mucho gusto escuchar a Denise nuevamente, porque efectivamente
nos permite recoger estos testimonios de grupos de investigadores de alto nivel que en instituciones, incluso del gobierno, trabajan directamente con las comunidades. Claro que el sentimiento que nos queda es de que el Estado, los poderes federales y los municipales, pues no alcanzan a atender lo que es un derecho constitucional. Pero el resultado de estas experiencias en campo no solamente testimonia la falta de cobertura del derecho humano, sino el hecho este que nos comentó tan rápidamente, pero de tanta riqueza, que en las comunidades, con los investigadores, con ONGs, se generan iniciativas de alta capacidad de resolución del problema mismo del derecho humano. Lo que nos falta, primero es, desde luego, coordinar nuestros trabajos de la universidad como la UAM, la UNAM, el Politécnico, el INTA, y propiciar esto que sugería, creo, Javier, que es convertirlo en un saber de toda la población que permita la exigibilidad del cumplimiento del derecho humano al agua, y que en los momentos en que nuestros diputados y las autoridades hacendarias discuten la asignación presupuestal, que es la forma en que se convierte el plan de gobierno, en realidad, incluyan ya, de manera mucho más urgente que todas las urgencias que tenemos en el agua, una partida presupuestal fiscal con su código para el tratamiento de las aguas residuales, porque está en la Constitución, efectivamente, pero no tiene una partida fiscal asignada. Entonces, estas miserias que se tienen en los municipios para operar las plantas de tratamiento, pues van a continuar, ¿no? Entonces, esto hay que convertirlo en una conciencia de que es una tarea irreemplazable, pero muy viable por estas experiencias de comunidades que generan, pues, instituciones mismo gubernamentales como el INTA, pero que también tenemos en las universidades. Entonces, este panorama aparentemente pesimista, creo que genera una motivación optimista muy precisa de las tareas que nos quedan en los próximos años. Muchas gracias, Denise. Gracias, Juan José. Denise, hemos estado muy a gusto platicando contigo. Creemos que es un tema, además de interesante, absolutamente necesario e imprescindible, ¿no? O sea, nosotros podemos avanzar mucho en la microbiología, en, en todos estos aspectos que hemos platicado, pero creo que no nos cae el 20 de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar ese derecho humano, ¿no? O sea, creo que la gente que se queda sin agua o que tiene poca agua va a exigir, cuando bien nos va a exigir al municipio tener agua, no va a exigir el cumplimiento de sus derechos humanos, va a exigir tener agua, ¿no? Entonces, creo que eso requiere educación, capacitación, entrenamiento y muchas otras cosas más. Entonces ha sido un conversatorio formidable, excepcional, te lo agradecemos mucho y te pediríamos si nos puedes dar en 2 o 3 minutos un mensaje de salida de este conversatorio que resuma lo que hemos estado hablando. Es justamente la relevancia de nosotros como ciudadanos y como académicos y académicas, podemos comprometer con esa laguna, con esa brecha que hay de ejercicio de derechos humanos al agua y saneamiento en zonas rurales y meter ahí nuestro grano de arena para fortalecer capacidades de comunidades y de municipios también y presionar a las instituciones que tienen los recursos como Conagua, que tiene los programas, para que siga trabajando con mucho más intensidad en las zonas rurales. Y sin olvidar que está el derecho humano al agua y saneamiento, pero también tenemos que empezar a pensar en derechos de la naturaleza, porque si pensamos solo en explotar,
y sacar el agua, va a llegar el momento que No, ya agotamos el agua, ¿no? Entonces hay que ser de manera coordinada, pensar, ¿no? Derechos humanos al agua y saneamiento, pero también cómo voy a proteger los recursos naturales, las nacientes, para que puedan seguir dando agua. claro, claro. Pues, Denise, ha sido un placer escucharte. Le repito a nuestra audiencia que escuchamos a la doctora Denise Suárez, que es una investigadora del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y que nos ha planteado un panorama muy claro, muy exacto de cómo están los derechos humanos, cuál es la problemática de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Llegamos al final de esta emisión. Te agradecemos mucho tu participación, Denise. Te agradezco, Juan José Santibáñez, tu presencia y tu participación. A Lilia Un Naya placer. le agradecemos la producción de esta emisión y nos despedimos hasta la próxima, que será el próximo martes a las 6 de la tarde, donde vamos a hablar de un proyecto también fascinante, que es un grupo de Oaxaca que incluye estudiantes y personas innovadoras que han desarrollado un filtro para limpiar y sanear los ríos. Ojalá nos acompañen, va a estar muy interesante el próximo martes a las 6 de la tarde. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma, les agradecemos mucho su presencia y su atención en esta emisión de Tan Claro como el Agua, los conversatorios que marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua. Gracias, Denise, gracias, Juan José, gracias, Lilia. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bye.